Hola, en este breve vídeo les voy a poner 8 señales que propone Lazar para 1979 que nos hablan de un duelo irresuelto o no resuelto, como queramos llamarle. Estos siguen siendo indicadores que nos ayudan a aguzar nuestro ojo clínico para identificar a estas personas, como les comentaba en el vídeo anterior, que llegan con un motivo de consulta al que subyace este duelo irresuelto. ¿Cómo podemos identificarlo? Número 1, la persona no puede hablar del fallecido sin sentir dolor intenso. Esto es muy interesante. Aunque la persona llegue con otro motivo de consulta, es muy importante que averigüemos respecto a sus pérdidas. Luego haremos un trabajo grupal para ver qué tal nosotros, porque es sumamente importante revisar nuestros duelos para realizar abordajes efectivos y no proyecciones. Número 2, la persona que ha sufrido la pérdida no está dispuesta a desprenderse de objetos que habían pertenecido al fallecido. Incluso muchas veces existe un fenómeno que algunos denominan momificación, en el sentido es que estoy guardando estos objetos con la intención de, como hacían los egipcios, cuando la persona regrese pueda tenerlos aquí, o para que se conserven en su proceso. Tenemos que revisar sobre todo estas señales para ver qué nos están diciendo. Lo veremos en los principios. Número 3, un examen de la historia médica de la persona revela que presenta los mismos síntomas que presentaba el fallecido antes de morir. Fíjense, en el proceso de duelo agudo es muy común que haya en el fallecido preocupación en sí por los síntomas, que haya una preocupación o manifestaciones claras de síntomas de los que vivió el fallecido. Por ejemplo, la persona que se perdió, el ser querido que ya no está, hablando de pérdida por muerte, murió de un ataque al corazón y la persona comienza a vivir hipocondria y manifestaciones de dolor en el pecho, preocupación constante por su presión arterial, su corazón, etc. Y en este momento es normal, si se trata de un proceso en los primeros 3 meses, digamos, incluso en los primeros 6 meses. Recuerden el criterio de temporalidad. Pero si la persona llega 2 años después y, digamos, en las fechas de aniversario de muerte de su ser querido, continúa teniendo estas manifestaciones, o en los periodos de vacaciones, o en fechas recurrentes, entonces podría estarnos hablando de un duelo irresuelto, y esta es una señal. Señal número 4, personas que evitan actividades asociadas al fallecido. Yo tuve a una tía o esposa de mi tío, que ella, una vez que falleció su padre, no comía las cosas que comía su papá, o aquellas que le gustaban mucho, aunque en algún momento posterior descubrimos que el duelo se había convertido en luto y tan solo era un velo social, porque a escondidas comenzaba a comerla, un indicador de que ya estaba elaborando su duelo. Pero es muy común que se eviten actividades, comidas, evitando entrar en contacto con el dolor, y esta es una señal de que el duelo está irresuelto. Número 5, el paciente presenta una larga historia de depresión subclínica, o sea, no diagnosticada clínicamente, marcada por culpa, baja autoestima, y muchas veces puede ser todo lo contrario, no depresión subclínica, sino manifestación eufórica a manera de hipomanía, donde la persona se muestra muy activa, hipererótica, con sensaciones de no tener sueño, mucha energía, y esto podría ser una señal de un duelo irresuelto, un gran esfuerzo por no entrar en contacto con el dolor. Señal número 6, compulsión a imitar a la persona fallecida, una suerte de introyección.
algunos autores proponen que un niño inseguro, decía John Bowlby, un niño inseguro necesita introyectar y vivir con la madre por dentro para de esta manera sentir esa seguridad. En el caso del duelo, muchas veces lo que se introyecta son aquellas características con las que la persona no tenía simpatía, aquellas conductas reprochables, las introyecta, las muestra como una forma quizás de sanar su culpa o de conectar o apaciguar esas sensaciones que está viviendo por la pérdida. Señal número 7, tristeza inexplicable en determinada fecha del año, que podría ser los cumpleaños, los aniversarios de muerte, el famoso síndrome de aniversario, las vacaciones, fechas de festividad como pueden ser Navidad, en el caso de ustedes días de muertos, etc. Y señal número 8, fobia a la enfermedad de la que falleció el ser querido. Ya hablábamos de esto en la número 3, la señal número 3. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que a veces se muestra como manifestación clínica que yo estoy viviendo, otras como fobia, miedo irracional y excesivo a enfermar de lo que falleció el ser querido. Estas son las 8 señales que nos propone el láser y que abusan, como decía, nuestro ojo clínico para identificar duelos irresueltos. En el caso de que el consultante llegue con otros motivos de consulta, siempre en la historia clínica vamos a preguntar sobre pérdidas, así como cuando en el curso anterior hablábamos de trauma, la importancia de preguntar sobre las 5 experiencias más impactantes. Aquí no se pueden obviar, además de las 5 experiencias, las principales pérdidas. Tengamos esto en cuenta y que sea una excelente tarde para ustedes.